Bienvenidos, queridos espectadores, un día más a este programa Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores, las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos curan, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy tenemos al doctor Borja Quiroga Gil. Él es nefrólogo del Hospital de la Princesa y autor del libro, escuchen bien, Por mis riñones que hoy como bien. Pero antes de entrevistarle, le vamos a dedicar un poema. El poema dice: a un médico con alma. Naciste en Madrid en el año 85, siguiendo un legado, un brillante camino. Tu abuelo, internista de gran vocación, y tú, con los riñones, pusiste pasión. En la Complutense forjaste el saber, con esfuerzo y entrega lograste crecer. Hoy en la Princesa, con manos expertas, das vida y alivio, abriendo más puertas. Dializas la sangre, el cuerpo reparas, pero en paliativos el alma abrazas. No solo sanas con ciencia y razón, escuchas, comprendes, das el corazón. También eres guía, maestro entregado, en cada enseñanza de luz impregnado. Y entre libro y consulta un canto resuena, a Leiva le sigues, la música es plena. Patricia a tu lado, comparte misión, dos almas gemelas en una pasión. De Marte Emilio llevas raíces, Extremadura y Lérida en cicatrices. Y con tus palabras en páginas claras nos dejas un libro, mensaje que amparas. Por mis riñones que hoy como bien, con ciencia y amor no nos cuidas tan bien. Médico, humano, con gran vocación, que sigas sanando con el corazón. ¿Qué tal? ¿Qué puedo decir? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estoy contentísimo de estar contigo, ya lo sabes perfectamente, y bueno, me emociono al escuchar esto que me compones, la verdad. Hoy vamos a ver un doctor, un nefrólogo. Y yo fíjate que siempre he visto a todos los doctores que sois apasionados de vuestra especialidad, ¿no? Pero es que contigo en especial, o sea, a mí cuando me hablas de los riñones, que hablaremos, o sea, no sé si me estás describiendo los riñones o qué me estás describiendo, pero es como si fuera arte, ¿no? Y es algo que me agrada muchísimo porque que uno quiera su profesión, pero encima que lo sepas explicar también. O sea, ya veremos qué didáctico es el doctor Borja Quiroga y que me lo explica. Pero antes vamos a empezar, como nos gusta, empezar, que es por el principio, ¿no? Haces el año 85, tus papás Marta y Emilio. Sé que eres una persona, porque te conozco antes, que no tienes muchos recuerdos, ¿no? Pero algún recuerdo tendrás de pequeño. ¿Cuáles son esos primeros recuerdos que Hombre, tienes? sí, es verdad que no tengo muy buena memoria, que siempre es una cosa que me gusta contar. Yo soy más de pensar que de recordar, pero buenos recuerdos. De hecho, fíjate, si te tuviera que decir mi primer recuerdo, te va a sorprender justo viniendo de lo que me acabas de decir. Y es que mi primer recuerdo es el día que nació mi hermana María. El recuerdo de mi vida. Dices, ¿pero de qué te acuerdas de este día? El día que nació, que yo tenía 4 años, hace 36 ya, como mis padres, estando mi madre de parto, me llevaron a casa de mis abuelos envuelto en una manta marrón de la que recuerdo perfectamente el tacto. Perfectamente. Y como me subieron medio dormido, era de madrugada, y me dejaron allí, y luego ya no tengo más recuerdos, algunas sensaciones, sí, la guardería, alguna cosa, pero de ese día no. Pero guardo el tacto de la manta, me acuerdo perfectamente. Manta, fíjate qué curioso. Sí. Bueno, aquí te tenemos de pequeñín. Ahí soy un enano, que puedo tener 1 año y medio, 2. 1 año y medio tendrás. Soy igual, ¿no? Yo creo que sí, hombre, vamos a ver, más rubito ahí, ¿no? Más rubito, sí. Más rubito. Oye, yo sé que tú con 10 o 11 años hiciste tus pinitos en las radios. Sí. Cuéntanos esos pinitos. He hecho algunas locuritas. Sí. Bueno, pues por aquel entonces yo quería ser periodista, en realidad. Y entonces me puse pronto. Quizá de ahí viene lo de la escritura también. Y me puse a escribir artículos deportivos que mandaba
a periódicos que ignoraban mis cartas de niño de 10 años. Pero un día se me ocurrió mandar una carta a la cadena SER, a la radio, al Carrusel Deportivo, de Paco González y Pepe Domingo Castaño. Y lo mandé, la verdad que jamás pensé que ni siquiera pudiera llegar. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que 2 días después me llamaron por teléfono a mi teléfono fijo de casa, claro, ni móvil ni nada, y me invitaron a ir. Y me invitaron a ir un periodo de tiempo en el que no permitían... Con 10 añitos, me estás hablando. Sí, 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 sentado con ellos en la mesa con los cascos puestos. Y era una época en la que las aficiones, el fútbol, generaba mucha violencia y no permitían ir a gente a ver cómo se grababa los programas de radio, el Carrusel Deportivo concretamente, precisamente para que no hubiera enfrentamiento entre las aficiones dentro del propio plató, porque ya les había pasado. Pero a mí me dejaron ir. Y entonces estuve yendo prácticamente 2 años con mi santo padre, que me llevaba todos los sábados y todos los domingos a Gran Vía 32, me dejaba y luego me recogía. Y yo estaba con ellos como si fuera uno más del programa, pero es que incluso hacía alguna cuña y con ellos participaba. Yo no sé cómo me dejaban estar ahí. Ahora lo pienso y digo, madre mía, qué locos. ¿Pero ibas con algún equipo? Pero bueno, yo soy del Madrid. Eres del Madrid. Yo soy del Madrid, pero yo me veía el carrusel entero. Estaba de las 4 de la tarde a las 10 de la noche, allí. Sábados y domingos, tú imagínate, con el atasco de la Gran Vía, mi padre, el pobre hombre, llevándome y recogiéndome. Pues sí, le echó paciencia. Pero le echó muchísima paciencia, sí. Oye, y... Porque yo sé que tus padres no son médicos, ¿verdad? Tus padres son químicos. Mis padres son químicos, estudiaron en Madrid y ahí es donde se conocieron, aunque mi madre viene de Lérida y mi padre viene de Cáceres, de Extremadura, y se conocieron ahí. No, ellos dos no son médicos, el que era médico era mi abuelo. Tu abuelo, ¿no? Mi abuelo Samuel. Tu abuelo Samuel. ¿Y luego también tienes un tío? Y tengo un tío que es oftalmólogo, sí, mi tío Pablo, y una tía que es su mujer, que es pediatra. Sí, oye, y ahora ya tengo una prima también, que es su hija, Paula. Ya se ha ido extendiendo. Familia. Bueno, aquí tenemos a tus papis y a tu hermana, ¿verdad? Eso es, hace 15 años, desde esta foto, en un viaje que hicimos a, ¿Tu hermana es médico? Egipto. No, mi hermana es ingeniero agrónomo. Sí, y ahí los tienes, mi madre, mi padre y mi hermana, en ese orden. Oye, yo sé, fíjate, cuando a una persona le pregunta, oye, ¿por qué estudiaste medicina? Hay muchas cosas, ¿no? Pues no sé, pues por mi padre, mi familia, tal. Tú me has comentado que la estudiaste por descarte, porque a ti lo que te gustaba era la informática, ¿no? Cuéntame esto. Tú fíjate, y luego defiendo con pasión la medicina y la nefrología. No, es increíble. Sí, pues yo no creo tanto en que la medicina tenga que ser una vocación. Yo creo que todo el mundo puede tener vocación por cualquier cosa que haga. Hay vocaciones de todo tipo. Y luego hay otras situaciones en las que la vocación tú no eres capaz de interpretarla y la tienes ahí o no. Yo cuando terminé mi época de periodismo, que fue con 10, 11 años, 12, mi época de querer ser periodista, empecé a cacharrear con los ordenadores. Recuerdo perfectamente el primer ordenador que llegó a casa, que era el típico que se manejaba con el MS2, esta pantalla negra que metías los comandos. Y yo me empecé a interesar mucho. Spectrum, puede ser. Bueno, esto yo no recuerdo ya si era un Pentium, no me acuerdo bien, pero sí, igual era un Spectrum. Y se manejaba con la pantalla negra, era casi como programar, no había interfaz gráfica. Luego ya llegó el Windows 3.11 y todos estos, y yo ahí ya empecé a cacharrear mucho con la informática y destripaba los ordenadores y me gustaban mucho, y me di cuenta que me encantaba. Y me gustaba y fui aprendiendo y aprendí a programar y aprendí a hacer páginas web. Recuerdo en el colegio que ayudaba a la profesora de informática a preparar las clases. A mí me encantaba aquello. Y llegó primero de bachillerato y yo estaba seguro de que iba a hacer informática. Vamos, seguro que iba a hacer informática en la Politécnica de Madrid. Es que estaba segurísimo. Tan tranquilo. Pasa primero de bachillerato, llego a segundo de bachillerato y se va acercando a la selectividad. Y de repente, no sé por qué, tengo un flash en el que digo, pero si yo hago una cosa como profesión, que en realidad es mi afición, es una de mis grandes aficiones, voy a perder ese disfrute por lo que me gusta. Y entonces decidí que no iba a hacer informática, pero de la noche a la mañana. Total, que hago la selectividad, me sale bien, entonces cojo la lista de las carreras que puedo estudiar. Yo me había ido, por aquel entonces, creo que sí, igual más o menos, pero por ciencias de la salud. Había hecho química y biología, aparte de las troncales. Con lo cual tenía más o menos la rama, no podía hacer una ingeniería, bueno, ese tipo de carreras, ¿no? Entonces empiezo a tachar. O no todas las ingenierías, algunas sí. Empiezo a tachar, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no, y me queda medicina. Es que solo me quedaba medicina. Total, yo se lo cuento a mis padres flipando, claro, en plan, pero como medicina, ahora de golpe medicina. Y entonces se lo cuento a mi abuelo muy ilusionado con el tema, y se lo cuento a mi tío Pablo. Y entonces lo que se le ocurre, por suerte, es decirme,
¿por qué no te vienes un día al hospital y ves lo que es un hospital antes de elegir? Y así lo hice, y entré al quirófano con él, me acuerdo perfectamente de esto también, y me encantó, me gustó un montón, la verdad. Y lo decidí, y desde la primera hora de clase sabía que había acertado de la carrera, lo sabía, lo tenía muy claro, pero por los pelillos, ¿eh? Casi no. Oye, Borja, pero ¿y tú que me has comentado en alguna ocasión que no eres muy de memorizar, ¿no? De empollar? Y eso me daba mucho miedo. Es que la medicina al final tienes que... ¿O tú buscaste alguna manera de no estudiar tanto? La medicina es tremendamente lógica. Ah, ¿sí? Y el problema, y esto lo hemos hablado tú y yo, es que quien nos enseña la medicina muchas veces nos obliga a memorizar, por evitar el paso de comprender. Claro que hay que memorizar, ¿en qué no hay que memorizar? Hombre, yo me tengo que aprender tu nombre si quiero hablar contigo. Claro. Eso es inherente a cualquier cosa que hagas. Pero sabiendo cosas básicas, nociones básicas del funcionamiento de los órganos, te puedo asegurar que la lógica es muchísimo más importante que la memorística, muchísimo más. Claro, esto ocurre sobre todo cuando vas avanzando en la carrera de medicina. Yo al principio tuve asignaturas, la anatomía es memorizar, sobre todo, por aprenderte las estructuras, claro. Pero el funcionamiento, eso es matemática en realidad. Eso es matemática. O sea, que veamos que tú buscaste ese paso de tener que memorizar, pero para realmente encontrar la esencia, sí. ¿No? Que es ese estudiar, ese ver qué ocurre... Es comprender, es comprender. Si tú eres capaz de entender cómo funciona un órgano, entiendes perfectamente cuándo enferma y cuáles son las consecuencias. ¿Te tienes que aprender el nombre del fármaco correspondiente? Es que es evidente que te lo tienes que aprender. Pero si entiendes el mecanismo de acción, tienes todo ganado. Las reacciones adversas, cuándo hay que darlo, cómo funciona y a qué órganos afecta. Esto es lo que yo intento en la carrera explicar, cuando doy clase o cuando doy una ponencia. Siempre voy con la misma idea en la cabeza. De hecho, tú cambiarías, ¿verdad? Cambiaría la universidad. Esto es un poco disruptivo lo que voy a decir, pero la universidad está mal planteada, por lo menos la universidad y la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina, nosotros tenemos 6 cursos en los que recibimos a ponentes, unos muy buenos, unos regulares y algunos tirando a malos, y no pasa nada por reconocerlo porque hay gente que se puede dedicar a la enseñanza y hay gente que no, pero todos tienen el mismo formato de clase, casi todos tienen el mismo formato de clase, y es, yo soy el profesor de nefrología, y hoy te voy a explicar la enfermedad renal crónica. Y te la explico cómo ocurre, es decir, qué es, qué síntomas da, cómo se diagnostica y cómo se trata. El primer día que yo llego a un hospital y me enfrento a un paciente, el paciente no viene con una etiqueta de enfermedad renal crónica. Ah, qué sencillo, ¿no? No. El paciente viene al revés, viene contándome los síntomas y yo tengo que llegar al diagnóstico. Para mí la carrera de medicina no es nada práctica. Nada práctica. Me atrevería a decir que en el 95% de los sitios en España. Yo la cambiaría y la haría completamente al revés. La parte teórica la tienen que tener los alumnos, pero no cuesta nada dársela. De hecho, se la podemos dar por anticipado. Y luego llegar a las clases y, bueno, yo es que a las clases me llevaría pacientes directamente. O simularía que me llevo pacientes. Yo a veces llego a mis clases, mis alumnos lo pueden decir, y digo, buenos días, soy Borja Quiroga, estoy llamando a tu consulta, tengo 40 años y estoy orinando con sangre. ¿Qué me hacéis? Yo no les he explicado lo que es un cólico, una litiasis renal, lo que es una infección. No, yo voy directamente al síntoma. Y ellos que intenten llegar, no llegan nunca, claro, si no se lo saben no pasa nada. Pero lo vamos razonando entre todos. ¿Por qué sangra? ¿Qué puede sangrar? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué prueba le tengo que pedir ahora? Ahí sí. ¿En qué nos ha convertido este modelo? Bueno, voy a decir una cosa que es un poco loca, pero ¿en qué nos ha convertido este modelo en la universidad? En medicina defensiva. En que llega un paciente y hay que pedirle todo, porque como yo me he estudiado que hay que pedirle todo, y todo puede ser cualquier cosa, con la misma frecuencia. Yo tengo profesores en la universidad que me han contado enfermedades que ni ellos mismos han visto a lo largo de su vida. ¿Qué sentido tiene? Simplemente meter en mi cabeza que todo tiene la misma probabilidad. Con lo cual hago medicina defensiva. Y viene un paciente con un dolor en el pie, que igual es un juanete, y le terminamos pidiendo un escáner. Y para mí eso es un problema. Pero sin embargo, fíjate, Borja, yo cuando hablo con médicos, bueno, con mucha experiencia, ¿no? Sí. Ellos en sus inicios siempre han dicho que con poquitas cosas, con un buen diagnóstico y con un fonendo y poco más, puedes sacar muchas cosas, que muchas veces no hace falta pedir tanto. Totalmente. ¿No? ¿Por qué se ha vuelto ahora a hacer esto? ¿Por qué hay mucha tecnología y decimos, venga, va? Porque es muy fácil pedir pruebas ahora.
Mira, te voy a decir una cosa que es curiosísima. Cuando tú vas a rotar a una especialidad quirúrgica en la carrera de medicina, probablemente no necesitas el fonendo. Digo probablemente porque no es verdad, claro que lo necesitas. Los alumnos vienen a las prácticas que hacen conmigo en el hospital sin fonendo. Y les digo, ¿pero y el fonendo? No, es que me lo he dejado, es que no sé dónde está, es que no tengo. Ahora, eso sí, ven un ecógrafo y ya piden una ecografía, piden un escáner, piden... Entonces, claro, tenemos tanta disponibilidad de medios que al final nos lanzamos, a veces sin ver al paciente, a pedir pruebas. Claro, eso tiene un problema. Si tú no sabes lo que estás buscando, no vas a saber interpretar muchas veces los resultados. Y de repente llegan y nos dicen, este paciente, por decirlo menos, tiene un fracaso renal agudo. Cuando tú tienes un fracaso renal agudo puede ser por 1000 cosas. Lo más frecuente, que te deshidrates. Lo segundo más frecuente, que tengas una infección. Yo he llegado a diagnosticar por un fracaso renal agudo apendicitis. Pero nadie le ha tocado la tripa a ese paciente. Lo primero que hay que hacer es explorar, hacer una buena anamnesis, una historia clínica y explorar. Y te aseguro que entonces entenderás que esa prueba que le has pedido, después de saber qué es lo que le pasa al paciente, tiene todo el sentido en el contexto. Tú fíjate que un nefrólogo diagnostica una apendicitis porque se le ha lesionado el riñón secundariamente a la infección de la tripa, tiene mérito. Sí, sí, tienes que ver mucho más otro tipo de visión. Claro. Oye, ¿y nefrología? ¿Por qué? Porque además creo que cuando dijiste voy a estudiar nefrología, tus padres pensaban que era lo de los muertos. Lo de los muertos. Por necrología. Bueno, mis padres y tanta gente, sí. La necrología, pero hijo, lo de los muertos. Pues mira, yo en quinto de carrera tuve un profesor que se llamaba, y hablo en pasado porque falleció, Alberto Tejedor, falleció de COVID. Es el mejor docente que yo conocí en mi vida y me dio clase en quinto en la universidad, en la Complutense, en el hospital donde yo hice las prácticas, que fue en el Gregorio Marañón. La nefrología es una especialidad tremendamente compleja. Yo siempre digo, la gente no me toma en serio, pero es una realidad, y esto está publicado además, que es la especialidad más compleja y es el órgano más complejo. Y saber explicarlo tiene miga, porque pasan muchas cosas a la vez y eso es lo difícil de entender. Y sabes que cuando uno se le enferma el riñón, se le enferman muchas cosas a la vez, no solo el riñón, ¿no? Bueno, pues este señor vino. Y recuerdo perfectamente, después de recibir otras clases de nefrología de otros profesores, cómo nos lo explicó. Cómo me hizo entender, que es lo que a mí me gusta, claro, los mecanismos de enfermedad. Y además, cómo nos hizo ver que la nefrología son enfermedades del riñón, pero también es un poco generalista. Es decir, todo lo que ocurre en un riñón ocurre a toda la escala del cuerpo humano, pero además vemos pacientes en diálisis y trasplantados renales. Y estos pacientes manifiestan todas las enfermedades que te puedas imaginar, pero neumonías, tumores, da igual, lo que quieras, lo manifiestan siempre de una manera diferente, por la propia enfermedad renal que simula que son otras enfermedades. Y te voy a poner un ejemplo. Hay pacientes en diálisis que hacen una neumonía y no tienen fiebre. Y hay que diagnosticarlos. Entonces, a mí me encantó que la nefrología fuera una especialidad completamente sistémica, como si fuera una medicina interna, pero con su parcela importante de superespecialización. O sea, por el riñón, digamos, que pasa todo lo que pasa por el cuerpo, claro, al final está pasando por el riñón, y el riñón te dice muchas cosas, ¿no? O sea... Al riñón llegan muchos influjos, muchas cosas, la sangre, hormonas, señales, pero el riñón también tiene funciones a todos los niveles. Si tú enfermas del riñón, enfermas del corazón. Si tú enfermas del riñón, te inflamas y puedes tener más, por ejemplo, demencia. Si tú enfermas del riñón, tienes anemia. Si tú enfermas del riñón, los huesos están más débiles. O sea, es un órgano que es capaz de regular muchos órganos a la vez. Y esto me sirve de gancho para también intentar recordar, sobre todo a mis colegas, que tenemos que abandonar esa visión que tenemos de la medicina organicista en cuanto a que, o monoorganicista, en cuanto a que si a mí me enferma el corazón, voy a un cardiólogo, me soluciona el corazón y punto. No. Cuando un órgano enferma en general, tiene tantas señales multilaterales que afecta a todo el cuerpo. Hay que entender la medicina de una manera muchísimo más transversal. Y el riñón, yo creo, y no porque me dedique a eso, pero creo que es el órgano más transversal. Oye, en el riñón hay algo, cuéntame eso que hay en el riñón, que es como la fuente de la vida, ¿no? O... El riñón tiene muchas funciones, ¿no? Más allá de la depuradora de desechos, esa función que siempre nos dicen a los nefrólogos que tenemos, que es real, claro que sí, sin el riñón acumularíamos toxinas y nos moriríamos, pero tiene, y esto lo sabe muy poca gente, la proteína de la eterna juventud. En el riñón está cloto,
Y cloto es una proteína que a un científico en el año 1997, que se llama Kuro, que es un científico japonés, por error en su laboratorio, a unos ratoncitos que tenía recién nacidos, le quitó, le hizo knockout de cloto, que eso significa que tú manipulas el ratón para quitarle una proteína. Pues él quitó cloto sin querer, no quería, estaba investigando otras cosas diferentes, pero quitó cloto. Y se dio cuenta que esos ratoncitos, en vez de vivir 3 años, que es más o menos lo que vive un ratón de laboratorio, vivían 3 meses. Y dijo, madre mía, ¿pero qué les ha pasado? Los analizó y se dio cuenta que habían envejecido. Les habían envejecido sobre todo los vasos sanguíneos, también el cerebro, pero sobre todo los vasos sanguíneos. Y entonces empezamos a pensar que esa proteína tendría mucho que ver con el envejecimiento. Avanzó la nefrología y nos dimos cuenta que los pacientes que tienen enfermedad renal envejecen y mueren antes. Y te voy a dar un dato que es alucinante. Si tenemos a un paciente que por desgracia precisa de iniciar diálisis a los 20 años de edad, pierde 40 años de vida. Su esperanza de vida, si iba a ser 86 años, que es la esperanza de vida me parece ahora en España, pasa a ser 46. Se muere de viejo cuando no le toca. O sea que fíjate. Entonces, claro, nuestra intención es preservar cloto. ¿Cómo? Intentando diagnosticar y tratar pronto la enfermedad renal. Otro tema, la mitad de los pacientes que tienen enfermedad renal ni lo saben, y en España hay 6 millones, 15% de la población. Bueno, pues lo primero es intentar preservar este cloto a través de, bueno, un cuidado del riñón del que tenemos herramientas a día de hoy. Otro impacto sobre cloto muy importante, la alimentación. Ojo, porque cloto baja cuando tenemos enfermedad renal, pero también baja con una alimentación rica en fósforo inorgánico. ¿Qué tiene fósforo inorgánico? Fósforo inorgánico, voy a decir por desgracia, es un excelente conservante. Así que todos los ultraprocesados que tienen conservantes, aditivos, potenciadores de sabor, están repletos de fósforo inorgánico. El fósforo inorgánico va directo al riñón, que es por donde se elimina, y disminuye los niveles de cloto. Podemos decir que si comemos ultraprocesados, si huimos de la dieta mediterránea, envejecemos más rápido. ¿Cómo te quedas? Súper interesante. Vamos, me has dejado con mi amigo Cloto. Es que Cloto es tremendo. Y encima le ponen el nombre de una diosa griega. De una Qué diosa bonito. griega, efectivamente, es que es precioso. Bueno, vamos a seguir enseguida, pero antes vamos a hacer una recomendación e irnos a publicidad. Que sepan que la columna vertebral, una estructura ósea esencial del cuerpo humano, puede verse afectada por algunos problemas y enfermedades que pueden causar dolor e impedir la movilidad. Las más comunes son la hernia discal, la escoliosis, la osteoporosis y fracturas vertebrales. En estos casos es importante buscar atención médica adecuada. En ARI, Instituto de Salud Osteoarticular, ayudan a estos pacientes sin importar la edad, con pilates terapéutico o una evolución de método pilates muy útil en la recuperación de lesiones, supervisado en todo momento por un médico especialista en columna y específicamente personalizado de acuerdo a su patología, reduciendo el riesgo de lesión y aumentando su eficacia. Confía en ARI, institutoari.com. Y ahora sí, vamos a publicidad. Las enfermedades cardiovasculares causan 18 millones de muertes al año en el mundo. En nuestro país, anualmente se producen más de 50.000 paradas cardíacas, 30.000 fuera de los hospitales, en nuestros propios domicilios. Para estas situaciones en las que hay que actuar tan rápido, elige los desfibriladores de Protege tu Vida. Fáciles de utilizar porque son muy intuitivos y son nuestros mejores aliados. Nos permiten salvar nuestro corazón y no dañar el cerebro en estos primeros minutos vitales. Llama ya al 900-730-061 y consíguelo. Protege tu vida y la de las personas que más quieres. Bueno, pues aquí seguimos, queridos espectadores, con el doctor Borja Quiroga, pero antes les voy a hacer una recomendación que es muy interesante e importante. Es decir, voy a hacer 2 preguntas. Una, ¿por qué nos tenemos que medir la glucosa? ¿Y por qué no lo tenemos que medir con el método del glucómetro de Protege tu Vida? La glucosa hay que medírsela porque la glucosa bien controlada, es decir, lo que se llama una diabetes bien controlada, si es que se tiene, no va a haber ningún problema. Si no está bien controlada, unos niveles altos en el tiempo, fíjense, uno de los problemas que ocasiona es, como estábamos hablando con el doctor Borja Quiroga, es en el riñón. El riñón al final se va deteriorando,
se nota porque hay una hormona que es la creatinina, una proteína que es la creatinina, que aparece, que no debe de aparecer en unas cantidades porque el riñón ya no está filtrando bien y empieza un problema. Pero otro es el desprendimiento de retina, el glaucoma, problemas circulatorios, neuropatías, problemas a lo mejor que tenemos una úlcera y no la curamos bien. Bueno, pues hay un 50% de la población que tiene diabetes y no lo sabe. ¿Qué ocurre con esto? Pues que lo vamos a saber cuando tengamos a lo mejor una analítica donde el riñón ya lo tengamos pues mal, ¿no? Por eso hay que medirse la glucosa. ¿Por qué con este glucómetro? Bueno, pues porque el glucómetro que nosotros conocemos anteriormente es un glucómetro a través de una lanzadera que te pincha el dedo, una tirita y un glucómetro. Tenemos que hacer una medición sacando sangre, que evidentemente es lo que se conocía y lo que se ha hecho siempre, ¿no? Medir la glucosa que tenemos en cada momento. Con el glucómetro de Protege tu Vida, simplemente colocando un dedo y a través de una aplicación de móvil, vamos a conseguir tener la medición de glucosa sin tener que pincharnos, sin esos dolores, sin esas yemas que se quedan de alguna manera pues mal, porque sin sensación, ¿no? Bueno, de esta manera vamos a conseguir tener la glucosa medida cuando queramos, cuando necesitemos, a lo mejor antes de comer, después de comer, cuando nos levantamos, es decir, en varios momentos, en cualquier lugar, porque es llevar un glucómetro y el móvil y ya está, para que realmente tengamos una medición perfecta de nuestra glucosa, un control de la diabetes tipo 2 y de la prediabetes bien llevado. Así que les recomiendo que tengan el glucómetro de Protege tu Vida, tienen un teléfono en pantalla, pueden llamar y dejar registrada vuestra llamada para que así nos midamos la glucosa sin pinchazos y sin dolor. Y así seguimos con el doctor Borja Quiroga, pero se me ha pasado y yo querría ver 3 fotitos donde dice un poco pues cosas muy importantes de tu vida más personal. Por un lado, a mí me gustaría saber que Patri, que es tu pareja, nefróloga también. También. ¿Y en casa qué ocurre? ¿Cómo... Bueno, pues bueno, ahí estamos en una foto muy bonita, que nos gusta mucho, de un viaje que hicimos a Ayamonte, a Huelva, con un amigo. Y bueno, pues intentamos evitar el tema médico, porque si no sería vivir todo el rato hablando de medicina. Es inevitable, ¿no? Muchas veces. Es inevitable porque casos. al final tú cuando te ves después de un día de trabajo pues necesitas compartir lo que te ocurre, ¿no? Tiene esa parte buena también, que yo cuando le cuento me pasa esto, ella me entiende perfectamente a lo que me estoy refiriendo. He visto a este paciente que le ha pasado esto, más a nivel emocional que a nivel contarnos casos clínicos, sí. Porque eso, bueno, al final los dos somos nefrólogos, cada uno trabajamos en un hospital y lo llevamos bien, tenemos nuestros equipos con los que trabajamos, ¿no? Pero esa parte de comprensión es importante también. Pero es verdad que tenemos muchas aficiones, muchas que compartimos y nos dejamos llevar mucho por eso, ¿no? Y hablar de otras cosas y profundizar en temas que no tengan tanto que ver con la medicina. Y también la medicina te deja tiempo para estar con amigos. Hombre, claro. Sí, vamos a ver ahora una foto la de los medicina... amigos. Yo creo que, bueno, has cumplido 40, ¿no? 40 ya, sí. 40 añitos. Eres muy joven, lo que pasa que es verdad que tienes ya... Los médicos yo creo que tienen mucha experiencia desde el principio, pero claro, es tan intenso todo lo que estudiáis, todo lo que, o sea, que al final hay otras especialidades, digamos, profesionales, ¿no? Que no lleva tanta intensidad, pero en este caso, bueno, aquí estás con todos mis amigos, toda mi gente aquí, bueno, también esta parte de mi familia, mi hermana, mi cuñado, mis primos y todos mis amigos de toda la vida, en realidad. Aquí tengo amigos del colegio, tengo amigos de la universidad, tengo amigos del hospital. Muy contento, la verdad, lo celebramos este año, en enero, y me daba un poco de cosilla hacer la fiesta, no sé, como que no estaba muy a gusto, y al final me lancé. Patri me dijo, pero ¿cómo no vas a hacer una fiesta de cumpleaños, hombre, por tus 40, con lo que te gusta a ti? Y me lancé y nada, reservamos un sitio en el centro y, bueno, pues me lo pasé genial, genial. Oye, ¿cómo recuerdas después de una carrera tan intensa, tan dura, con tantos altibajos? Porque al final no dejemos de... O sea, a ti no te gusta mucho memorizar, pero al final es una carrera que tienes que hincar codos, sí, y bastante, ¿no? Porque así está más así montada. ¿Cómo recuerdas ese día de tu graduación? Es decir, cuando llegas y dices, ostras... Pues fue muy emocionante, lo recuerdo también perfectamente. Recuerdo sobre el final de la carrera ese momento y también el día que recibí la última nota, que fue una sensación de alivio, pero a la vez de pena, sí, por dejar una etapa que pues no, luego lo celebramos en la graduación, que fue en junio de 2009. Esta es una foto de ese día, fueron mis 4 abuelos, mis padres y mi hermana. Y, hombre, pues es un día increíble, ¿no? Para mí y para toda mi familia, estar, no sé, celebrando que acabas una cosa por la que has estado luchando
durante 6 años, que nadie se lleve a engaño pensando que la carrera de medicina no hay que memorizar nada. Claro que hay que memorizar y claro que hay que estudiar. Y para entender mecanismos también hay que echarle codos, que me he chupado buenas horas de biblioteca. Pero ese día es una sensación rara, es rara, porque dejas una etapa que casi es la mejor que puedes vivir en cuanto a emociones, en cuanto a descubrir cosas, ¿no? Y por otro lado estás contento porque de repente eres médico y wow, que se abre por delante, ¿no? Empezar a ejercer. Me interesa mucho que vamos a hablar de tu libro, pero antes, porque en este libro lo que nos vas a dar son consejos de cuidar nuestro riñón. Es decir, sí, ya nos has convencido de que el riñón es importantísimo y nos vas a dar consejos. Pero antes, fíjate, antes quería tratar 2 temas contigo. Uno es el tema del COVID. Sí. Porque claro, en el COVID además, ¿qué pasó con los enfermos de diálisis? Joder, pues es una pregunta excelente porque fue un momento durísimo. Los pacientes en diálisis, todos los pacientes que tienen una enfermedad renal, pero sobre todo los que están en diálisis y los que tienen un trasplante renal, ahí estamos actuando. Esto es al inicio de la pandemia. Y esta es mi unidad de diálisis del Hospital de la Princesa, con 3 compañeros. Yo soy el que está más en un lado, más en la derecha. Estamos empezando un procedimiento. Estos pacientes fueron los que más se murieron en el COVID. Y es así de duro. Las tasas de mortalidad más altas fueron en los pacientes trasplantados y en los pacientes de diálisis. La primera ola fue durísima para nosotros. Perdimos muchos pacientes por el camino, pacientes que no podíamos hacer nada por ellos. Adolfo, llegaban al hospital, ingresaban con un poquito de insuficiencia respiratoria, unas gafitas nasales, mínimo oxígeno, y a la mañana siguiente estaban muertos. Fue brutal. Yo recuerdo yo bajé a hacer guardias a la urgencia, por supuesto, para ayudar. El hospital fue una piña. Eso fue increíble, ahí descubrimos los buenos valores que tiene todo el personal sanitario, ni mucho menos solo los médicos, todo el mundo arrimó el hombro, pero es que era una barbaridad. Mira, para que te hagas una idea, mi hospital tiene 400 camas, llegamos a tener 1000 hospitalizados. 1000. ¿Tú sabes lo que es mover todos los despachos, meter 3 camas por habitación para las tomas de oxígeno? La urgencia con 200, 300 pacientes. Bueno, era un campo de batalla y había que lidiar con eso, ¿no? Y fue una época, bueno, que no se nos va a olvidar a nadie, desde luego, pero que salimos con un desgaste descomunal. Yo recuerdo en marzo de 2020 hice 11 guardias. 11 guardias de 30 días, de 24 horas, ¿tú sabes lo que es eso? No me lo quiero ni Yo cogí imaginar. el COVID y no me enteré. Por esa época, tú fíjate. No, y luego digo, ostras, es verdad, este fin de semana estaba malísimo, pero da igual, seguí yendo a trabajar, sí. es que... Qué bestial, los médicos, cómo lo agradecimos y lo seguimos agradeciendo, porque la verdad es que esto no se puede olvidar, o sea, cómo trabajasteis. Oye, ¿y cómo se podría solucionar el tema de las diálisis, por ejemplo? ¿Se podría hacer algo en domicilios? Es la que me has preguntado, por eso se me ha ido el hilo al COVID. Sí. Nosotros, cuando un paciente necesita empezar diálisis, en general nos viene a la cabeza directamente sacarle sangre, pasarlo por una máquina y devolvérsela limpia. Eso se llama hemodiálisis y eso se hace en el hospital. No siempre. Hay una opción de hacerlo en casa, pero tiene que ser para pacientes muy hábiles, muy avezados, a los que hayamos formado para que lo hagan en casa. Pero tenemos un tipo de diálisis que se llama diálisis peritoneal, en la que ponemos un tubito en la tripa. En la tripa hay una membrana que se llama peritoneo y que recubre todas las vísceras. Esta membrana nosotros decimos que es semipermeable, es decir, que deja pasar sustancias de un lado a otro. ¿Qué hacemos? Infundimos un líquido, más o menos 2 litros, en la tripa a través de ese catéter. Esto se hace en casa. Se deja reposar y al cabo de unas horas se vuelve a sacar. Ese líquido que sacas ya es sucio, se desecha. Volvemos a infundir otros 2 litros. Y es una diálisis peritoneal, que se hace en domicilio. Esos pacientes durante el COVID fueron mucho mejor, porque no necesitaban acudir a un centro hospitalario para recibir lo que les da la vida, porque si un paciente se deja de dializar, se muere porque no tiene riñón. Hay un libro que yo leí antes de conocer este, que vamos a hablar, tuyo, que realmente me tocó el corazón. Es un libro que se llama Paliativos, es un libro que escribiste tú con un historiador, Manuel Rodríguez, donde tratáis la historia de 2 amigos, uno que es médico y otro que es el historiador. Enfermo, sí. Y vosotros escribís a la limón este libro, tú haces el papel del médico amigo que se va con la persona que le han dado un año de vida, ¿no? Exacto.
Bueno, parece que el libro es precioso porque es una novela, recorréis un montón de lugares del mundo, la sensación de amistad, los momentos buenos, momentos malos, los momentos de una persona que sabe que le llega a su final, como el médico que le ayuda, pero al su vez amigos. Es un libro precioso. Pero yo te quería preguntar, tú has vivido las experiencias de paliativos, además escribiste... por paliativos, además yo cuando estuve en la presentación de tu libro había una persona que se dedicaba a paliativos y dijiste, bien dicho, por aquí vamos a pasar todos, ¿no? Porque al final todo vamos a necesitar y ojalá pasemos en ese proceso, ¿no? de que realmente sea un proceso paliativos. ¿Cómo un médico vive? Pues el médico está para curar, para sanar, para tal. ¿Cómo vive un médico ese último proceso, ¿no? ¿Cómo cambias tu mente? Cuéntame. Bueno, es una pregunta muy buena también. Paliativo, en realidad, el libro Paliativo, que lo escribimos con el seudónimo Samuel Dacanda, lo digo por si alguien lo busca y dice Borja Quiroga no está aquí, es Samuel Dacanda, porque como éramos dos lo escribimos con ese seudónimo. En realidad fue una experiencia de vida para mí también. Fue pararme a pensar qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que había hecho y qué es lo que quería hacer. Nosotros, las experiencias cercanas a la muerte que tienen los pacientes que van a fallecer, y en nuestro caso son bastantes, porque los pacientes que tienen enfermedad renal, sobre todo en diálisis, por desgracia, fallecen muy temprano, lo hemos comentado antes, y hay que acompañarles en ese proceso, muchas veces lo automatizamos. Y te voy a decir a qué me refiero. Un paciente ingresa y dice, no, este paciente es que está muy malito, es que ya no se puede hacer nada por él. Bueno, pues le vamos a poner un poco de fármacos cuando tenga dolor o cuando tenga sensación de fatiga. Y a veces nos desentendemos que la muerte, como parte de la vida, es un proceso, y es un proceso que tiene que seguir el enfermo, el paciente, que tiene que seguir su familia, y lo tiene que seguir desde el punto de vista orgánico. Hay que quitarle el sufrimiento, evidentemente, sin ninguna duda, pero también desde todos los demás puntos de vista. Tiene que entender qué es lo que le está pasando. Tenemos que explorar su espiritualidad, que eso es tremendamente importante. Y no me estoy refiriendo a ser creyente o no creyente en religión, no. Su sensación de trascendencia. Sabes que la trascendencia es una cosa del ser humano, eso lo tiene todo el mundo. No hay nadie que puede... Yo no soy trascendente, bueno, te lo habrás planteado, pero sí lo eres. Pues todo eso es acompañar en esos momentos. Y por supuesto, cuando escribimos el libro quisimos poner un protagonista de 40 años que le habían diagnosticado una enfermedad terminal porque nos pareció que era ideal hablar de la muerte antes de que tocara, para intentar hacer reflexionar a la gente de las cosas que estamos dejando para el final y que igual a ese final no llegamos. ¿Por qué estoy pensando que me voy a morir con 80 años si me puedo morir con 60? ¿Por qué estoy dejando para después cosas que igual estoy dejando explorar hoy y tendría que hacer? Bueno, pues el acompañamiento al final de la vida también es eso, es ayudar al paciente a que se dé cuenta de, al paciente o a la persona, porque hay gente que se muere sin tener ninguna enfermedad porque ya le toca, ¿no? Pero ayudarle a entender qué es lo que le ha pasado, qué cosas ha dejado de hacer, y igual aún está a tiempo. Los cuidados paliativos no son los cuidados terminales, de, le duele mórfico, no, esos son cuidados terminales. Los paliativos empiezan igual 6 meses antes de que el paciente se vaya a morir, y hay que acompañarle en ese proceso, y por suerte tenemos unos especialistas de lujo que llevan los cuidados paliativos, pero tenemos un déficit de formación todos en cuidados paliativos, todos, porque no existe la especialidad como tal y porque en la carrera no es ni una asignatura los cuidados paliativos. Es un dato horrible, ¿no? En el fondo, porque es algo que nos va a tocar a todos. ¿Y los médicos os hacéis al final, se piensa que os hacéis fríos? Es decir, como veis tanto la muerte, te haces más frío, Sí, ¿no? sí, totalmente. Tú sales del hospital, no es que te olvides, a casa siempre te vas con algo en la cabeza, pero sí intentas dejar la mayor parte en el hospital. También es un poco un mecanismo de defensa, es que si no, claro, no podrías vivir. Pero yo he tenido compañeros brillantísimos que han tenido que dejar la especialidad, porque no han sido capaces de dejar determinadas cosas en casa. Con esto no quiero decir que los médicos no tengamos emociones y nos vayamos de juerga después de que un paciente haya ido mal. Jamás, es que es imposible. Nosotros somos humanistas, ¿no? La medicina precisamente es una profesión que está llena de emociones y de sentimientos. Pero sí, en cierto modo, hay que intentar dejar una parte en el hospital, porque es que si no, si yo me llevo a casa todos los problemas que veo todos los días, es que yo llevo un montón de pacientes cada día y yo como todo el mundo. Ya. Entonces, bueno, hay que intentarlo. Bueno, pues vámonos al riñón. Vamos al riñón. Voy a enseñar el libro porque seguro que dicen, no, me lo ha dicho bien Adolfo. El título es fácil, ¿eh? Por mis riñones que hoy como bien. Está escrito, fijaros, por Borja Quiroga y también por Miguel Cobo. ¿Quién es Miguel Cobo? Miguel Cobo ahora es un amigo mío, pero cuando yo le propuse escribir un libro era un cocinero con estrella Michelin.
ahora sigue siéndolo, pero sobre todo en primer lugar es amigo mío. Y es un cocinero que tiene un restaurante en Burgos que se llama Cobo Stratos. Y se llama Cobo Stratos porque es la estructura que tiene el restaurante. Tú entras al restaurante y bajas unas escaleras y dirás, ¿pero qué tiene que ver eso con el libro que me está contando? Bueno, pues Cobo, que es un tipo brillante que merece la pena conocer, su restaurante también, lo que ha hecho ha sido basar su menú en la evolución humana, por eso está en Burgos. Está en Burgos porque Patri es de Burgos y tuvo la brillante idea de decirme, ¿por qué no cuentas con Miguel para este proyecto? Entonces, basa toda su cocina en la evolución humana. De hecho, él tiene cierto acuerdo, por supuesto tiene una amistad con toda la gente del Museo de la Evolución, con todo el yacimiento de Atapuerca, ¿no? Con los catedráticos conocidos por todos, y le han ayudado a impulsar los alimentos y las técnicas culinarias basadas en la evolución humana. Para que te hagas una idea, tú empiezas a comer allí y al principio no tienes ni pan, porque como el pan es del Paleolítico, pues hasta que no llega el pan no te toca en el menú. Entonces vas atravesando todas las fases de la evolución. Entonces él me ha aportado en el libro, es una coautoría, pero me ha aportado muchísimas técnicas, muchísimas recetas saludables para el riñón. No estoy diciendo para pacientes, si te das cuenta. Sí, sí. Estoy diciendo saludables para el riñón, porque el riñón hay que cuidarlo desde la salud. El que tiene enfermedad, por supuesto, pero el que tiene salud también. Pero me ha dado unas pinceladas de la historia de la humanidad que son tremendamente interesantes. ¿Y cómo, cuéntanos, cómo podemos cuidar el riñón? Es decir, dice, nos están viendo los espectadores y dice, me ha convencido Borja de que el riñón es muy importante y vamos a empezar a cuidarlo. ¿Cómo empezar a cuidar un riñón? Te voy a dar 5 medidas, yo creo. A ver si me acuerdo de todas. Que ya sabes que yo soy muy espontáneo y luego se me olvidan las cosas. Mira, la primera es la alimentación y por eso yo hago este proyecto. Este proyecto que me nace en 2018 y por el que yo tengo obsesión. Yo tengo obsesión porque un paciente llega a la consulta y como tengo 10 minutos de consulta no le puedo explicar qué es bueno para el riñón. Y un médico español que vive en España y que tiene la dieta mediterránea a mano no puede decir lo bueno que es y explicarle al paciente que le trae lo que está comiendo, lo que es malo y lo que es bueno, me generaba cierta inquietud. Entonces dije, bueno, pues lo voy a intentar plasmar en un libro. La editorial le gustó mucho la idea, a mi amigo Francisco Martínez, que es el editor de Rosa Merón, le encantó, dijo, para adelante, pues para adelante. Alimentación, dieta mediterránea. Podemos ir luego viendo alguna cosa concreta, pero decir dieta mediterránea todo el mundo lo entiende. Claro. Con lo cual, dieta mediterránea es buena para el riñón. Otra, ejercicio físico. ¿Pero ejercicio físico de qué tipo? Porque nos cansamos de decir, no, yo hago running, yo monto en bici. Te voy a contar un estudio que se ha publicado hace poquísimos meses. El ejercicio que realmente es bueno, acompañado del cardiovascular, pero el que realmente ha demostrado mejorar la supervivencia, ojo, ¿en qué término estamos hablando? Es el ejercicio isométrico, el de pesas, el de contracción muscular. Sabemos que hay unas hormonas que se llaman mioquinas que conectan los músculos, que es un órgano, con el corazón, con el riñón y con el cerebro. Si tú tienes un músculo sano, un músculo desarrollado, y no estoy diciendo halterofilia, yo digo coger, por ejemplo, un kilo, una pesa de 1 kilo y contraer. Eso ya libera mioquinas buenas, positivas para nuestros órganos. ¿Sabes cuánto te alarga la vida hacer 40 minutos de ejercicio isométrico a la semana? 4 años. Esto está demostrado, esto está publicado en un estudio importantísimo basado en una corte que se llama NANES, que es enorme. ¿Y cuánto tiempo? O sea, yo cojo, 40 minutos a la semana. Un par de pesitas, 7 minutos al día. 1 kilo y 7 minutos al día. Tienes que notar contracción. Sí. ¿Vale? O sea, yo si lo hago así, si hago así, sí, ¿no? Cada uno lo que quiera, pero que note contracción. Eso libera mioquinas positivas. Y es un ejercicio que puede hacer cualquier persona. Mientras nos está viendo ahora mismo. De cualquier edad. No, claro, sí, sí. Que vayan, por ejemplo, a coger un brick de leche de la nevera, 1 kilito. La gente dice, no, es que eso es poco. Pues una botella de 5 litros de aceite, pum, 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 7 minutos. Pero si es que, vamos, en el programa tú mira la de veces que lo pueden hacer si quieren. Y hacen con uno, con otro. No se vayan ahora todavía, que seguimos después. esto. Luego van a por él. Después. Y luego 3, un poco más, digamos, de condición médica. Lo has contado tú antes, fenomenal, pero lo voy a repetir, voy a incidir en esto otra vez. Primera causa de enfermedad renal en el mundo. Primera causa de entrar en diálisis en el mundo, la diabetes descontrolada. Importantísimo. Primera causa, sin ninguna duda, 30% de los pacientes. Y después, de la mano, controlar la tensión arterial y el colesterol. Y dirá, este médico, pero qué tonterías cuentas, y esto lo sabemos todos. Lo sabemos todos, pero el control poblacional de estos 5 factores apenas alcanza el 20% de la población. El 80% de la gente que nos está viendo no hace estas 5 medidas tontísimas. Un glucómetro
o una analítica con azúcar de vez en cuando, un aparato de tensión que tiene todo el mundo en casa, colesterol, que cada paciente que se me sienta a la consulta me pregunta por colesterol, 7 minutos de ejercicio isométrico y comer sin guarrerías. Fácil. Es fácil, y con eso previenes la enfermedad renal. No toda la enfermedad renal, porque luego la enfermedad renal puede ser por diabetes, por hipertensión, hay causas primarias, pero por lo menos prevenimos en gran parte que aparezca. Y si ha aparecido, prevenimos que avance, que también eso es muy importante. El riñón, yo sé que el hígado sí se recupera, ¿el riñón se recupera bien o el riñón...? Depende, se recupera del daño agudo, ese que pasa aproximadamente un daño que te dure unos 90 días. Nosotros cuando un daño renal dura más de 90 días ya consideramos que se han generado tractos fibrosos, que son las cicatrices, como cuando te haces una herida en la piel, sí, en el riñón también, y eso ya no tiene vida, eso no se recupera. Una enfermedad renal crónica no revierte como tal, los fallos agudos tienden a revertir. Sí. Y esta idea que se tiene, está el cólico nefrítico, el cólico biliar, o sea, esto como... Es lo mismo, en realidad lo que pasa es que son piedras que se forman en un sitio o en otro. El cólico biliar depende de los ácidos grasos que en la vesícula se acumulan y se expulsan por el conducto biliar, y lo que ocurre es que cuando se tapona se produce un cólico, y entonces se digieren muy mal las grasas, me duele la tripa. El cólico renal es ese dolor tan acusado, sí, que es como un embarazo, sí, bueno, sí, como un parto en realidad, que ocurre en uno de los dos lados de la espalda, en las fosas renales que llamamos nosotros, ¿no? Que eso es de verdad, doler los riñones, eso sí que es que te duele el riñón, y se forman sobre todo o bien por ácido úrico o por oxalato cálcico. Y quiero incidir en oxalato cálcico, porque lo importante de esas piedras no es el calcio, que la gente dice, no, yo es que tengo una piedra en el riñón de calcio y entonces he dejado de beber leche. Mal. Cuando uno tiene una piedra de calcio es de oxalato cálcico. Cuando yo tengo una piedra en el riñón es porque tengo más sales que agua. Se disuelve poco, se van agregando y se forma la piedra. Bueno, pues el oxalato es una sustancia que evita que se disuelvan las sales. Cuanto más oxalato tengo, más piedras puedo formar. Y encima, tú fíjate el cuerpo, que aquí tiene una cosita un poco curiosa, en el intestino el calcio se absorbe por el mismo canal que el oxalato. De manera que si nosotros bajamos el consumo de calcio muy rápidamente, muy agudamente, ese canal dice, ¿yo qué hago? Absorbe oxalato, que es lo que me hace generar más piedras. Así que fíjate qué mito. O sea, que es al contrario. Es al contrario. No es que tengas que hacer una dieta rica en calcio, pero sí una dieta normal en calcio. Y claro, no tiene nada que ver el tratamiento de una y de otra, lo más importante es diagnosticar de qué son. ¿Y el oxalato cálcico por qué sube? El oxalato sobre todo está en muchos alimentos, en muchas verduras verdes, en las berzas, en la espinaca, en los puerros, también en el chocolate. Ahí tenemos una lista de alimentos a evitar, justo. Danos algunos consejos, venga. Otro más te voy a dar. Venga. La vitamina C, tan de moda los suplementos. Vitamina C, precursor del oxalato. Se lo prohibimos a los pacientes que tienen piedras de oxalato cálcico, la vitamina C. Así que, fíjate que de mitos. Pues qué de mitos, efectivamente. ¿Y esto cómo ocurre? Porque, Borja, es que ahora está ocurriendo mucho que lo que se decía, esto es bueno, de repente esto ahora es malo, y esto es malo, y ahora es bueno. ¿Esto qué pasa? ¿Que los de antes no lo sabían o...? Pues yo es que creo que se habla muchas veces sin evidencia y se le da la misma validez a una opinión científica formada. Todo lo que pasa en ese libro, tú que lo has leído lo sabes, está referenciado científicamente. Luego está explicado para que todo el mundo lo entienda, pero todo está referenciado científicamente. Imagínate, yo llego a casa hoy y pongo un vídeo en Instagram y cuento algo del libro, tiene validez. Pero viene alguien ahora y cuenta una mamarrachada. Lo contrario, a lo mejor. Lo contrario. Algunos suplementos que están de moda ahora. He oído ahora hace un vídeo que suplementos de potasio, que me quedo. ¿Y quién quita ese vídeo de ahí? Y tiene validez, que es el problema. Entonces la gente le da la misma validez a la opinión científica que a la que no. Yo no dejaría nunca de darle validez a alguien que me cuenta económicamente un valor en bolsa, yo qué sé, pero no me creo todo lo que leo de eso, ¿no? Pues con esto, con la dieta, con la nutrición, con la medicina, pasa mucho. Si ves la cantidad de barbaridades que hay por ahí. Claro. Oye, dinos una, de todas las que en el libro, una que digas, mira, esto es muy fácil de hacer y va genial para el riñón. Dinos... Pues mira, te voy a contar una que la haces ahora en cuanto llegues a casa. Venga. Gazpacho de remolacha. Gazpacho de remolacha. Y dices, ¿remolacha? Me decía Cobo, pero si la remolacha es lo que le dábamos a las vacas en mi pueblo. Efectivamente. Le digo, pues mira, la remolacha es el único alimento que está incluido en las guías de práctica clínica de hipertensión, porque baja la presión arterial, porque genera óxido nítrico. El óxido nítrico lo que hace es hacer así con la arteria, ¡plim!, la dilata, la relaja.
baja hasta 10 milímetros de mercurio la presión arterial. Eso es lo que hacen algunos fármacos. Entonces, un gazpacho de remolacha es una receta que está tirada, es facilísima de hacer y es tremendamente saludable, porque genera beneficios a nivel de los vasos. Y si tú tienes beneficios a nivel de los vasos sanguíneos, tienes beneficios a nivel de todo el cuerpo, pero sobre todo del órgano que más vasos recibe, que es el riñón. Nos has dejado, ya saben, gazpacho de remolacha. Ahora sí que lo vamos a hacer. Oye, Borja, ya estamos terminando. ¿Cómo te ves tú en los próximos años? Aparte de ser nefrólogo, porque eres un médico muy joven, ¿no? Sí. A veces traemos médicos ya un poquito en ese periodo ya de mucha madurez. Pero tú, por ejemplo, oye, escribes libros, que estás con el riñón, ¿qué es lo que más...? Igual te he hecho una pregunta complicadísima. No, bueno, yo nunca me apago con las preguntas, ¿no? Bueno, más allá de a nivel familiar, que me gustaría tener mi familia, y vamos, estaría encantado de tenerla, y pasando tiempo con los míos. A nivel profesional, me veo divulgando, ya tengo el siguiente libro en la cabeza, y creo que va a ser un libro tremendamente potente, que va a salir para enero del año que viene, probablemente. Pero sobre todo me veo intentando cambiar un poco la nefrología, haciéndola más cercana, porque cuando yo escribí este libro no quería hacerme millonario. Tú sabes perfectamente lo que se gana con un libro, se gana nada. Yo lo que quería es que la gente entendiera que la enfermedad en el riñón hay que diagnosticarla y hay que tratarla. Pues me veo en esa posición, en el de persona que te acerca la medicina, la nefrología, el riñón, al nivel de la calle, cercano, que le puedes preguntar lo que quieras y con esa situación. Hay gente que me dice, y ministro de Sanidad, ¿no? Y le digo, no, déjame de ministerios, que no quiero saber nada. Pero sí me veo revolucionando un poco la manera en que la gente entiende la medicina. Y también la educación, a lo mejor, ¿no? Y luego la educación, que lo hablábamos antes, me encantaría darle un empujón. Me encantaría que alguien me diera la oportunidad de decir, esta es la universidad, tienes un año para aplicar los cambios que quieres. A ver si alguien se atreve. Bueno, pues por mis riñones, que hoy como bien, ya saben, Editorial Salmerón, Borja Quiroga. Bueno, estamos terminando, Borja, no sé qué tal te has sentido. Yo muy bien. Sí. Ya sabes que es que contigo, ¿cómo me voy a sentir? Pues genial, muy a gusto. Muy a gusto, muchas gracias. Pues nada, me alegro mucho que hayas venido, que nos has contado cosas. Eres muy didáctico, se lo dije que eres muy didáctico, nos has explicado cosas que nos llevamos todos. De momento ya nos llevamos conociendo mucho el riñón y queriendo a nuestro riñón, que es importante. Y una recetita. Y una recetita, la remolacha, el gazpacho de remolacha. Bueno, pues nada, yo les voy, fíjate, aquí les traigo un libro, ya saben que este es el libro de historia de nuestros médicos, que se ha hecho con mucho cariño, evidentemente no es un libro divulgativo, pero es un libro donde 10 médicos que han pasado por el programa, pues les hemos entrevistado, nos han contado sus experiencias, su vida, y yo también he metido parte de mi vida en ello. Así que ya lo saben, que pueden adquirir el libro. Ya saben que en cualquiera de los productos han visto los guantes, han visto el desfriador, han visto el glucómetro, que esto hay que tenerlo. Bueno, pues el libro lo van a tener gratis y evidentemente, y a todos los que ya tuvieran algún producto, pues también. Historia de nuestros médicos con Adolfo Albistur y para todos ustedes. Y nada más, nos despedimos de este programa que ha sido muy didáctico. Hemos estado encantados aquí con el doctor Borja Quiroga y nos ha enseñado muchas cosas de nuestros riñones. Gracias, Borja, y a ustedes gracias, y nada, hasta el próximo programa. Espero de verdad que les haya gustado y que sigan con nosotros. Un abrazo enorme.